2020 y las importaciones. Y de lo que hablaremos hoy son, digamos, de los términos de compra-venta internacional o Incoterms relacionados a casuística de importación y los principales cambios que se han dado de la versión 2010 a la versión 2020, ¿no? Como sabemos, los Incoterms o International Commerce Terms o términos de comercio internacional son creados por la Cámara de Comercio Internacional y tenemos en la actualidad una versión 2020 porque los Incoterms varían cada 10 años, es decir, cada 10 años la Cámara de Comercio Internacional hace una revisión y incorpora Incoterms, quita Incoterms, actualiza Incoterms, según cómo en ese periodo, en esa década, se haya estado dando las casuísticas, ¿no? Una cosa es la teoría que pueda poner la Cámara Internacional y otra cosa es luego lo que ya la casuística, la operatividad aduanera, logística demuestre, y en esa combinación es que se hacen pues las modificaciones necesarias en pro de tener un mejor comercio. Y tenemos en la actualidad nuestra versión 2020 ya vigente. Quiero empezar revisando juntos qué no es un Incoterm, ¿ok? O sea, ¿qué no es? Vamos no primero a definir qué es, sino qué no es. Y vamos a ver, por ejemplo, de que los Incoterms no son leyes, ¿correcto? No son leyes. O sea, no son normas del derecho comercial internacional. No son leyes. Son usos y costumbres. Son usos y costumbres. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bastante claro y en un momento más este primer punto para tomar más fuerza al sustento y decir que no son leyes sino son usos, lo vamos a profundizar un momento más, pero vamos con esa primera idea. Los Incoterms no son leyes, ¿ok? No tiene un marco normativo en el derecho comercial internacional. Tampoco determinan la propiedad de la mercancía. Es decir, el Incoterm no te dice en qué momento deja de ser propietario el vendedor para que sea propietario el comprador. Eso no lo determina un Incoterm tampoco. Y los Incoterms no son un servicio todo incluido, es decir, hay partes del servicio de la logística que los Incoterms no cubren y que obviamente si se quieren especificar, por ejemplo, tendrían que ir en un contrato. Entonces, nos quedamos con esta primera idea. No son leyes, no determinan la transferencia de propiedad. Algunos servicios van más allá de los Incoterms, ¿no? Como temas de repente de rotulados, de propiedad intelectual, de servicios de representación, etcétera. Entonces nos vamos quedando con esta primera idea. Y fíjense, si bien es cierto, los Incoterms no son leyes, no son un marco normativo en el derecho comercial internacional, notamos por la práctica que tanto vendedores y compradores le ponen mucho esmero a cumplir con su parte de responsabilidad en los Incoterms. Ustedes lo hacen con sus proveedores y en realidad muchos empresarios como ustedes lo hacen también. Pero entonces aquí cabría una pregunta, ¿no? ¿Por qué si los Incoterms no son normas, no son leyes, no están dentro de un marco jurídico? ¿Por qué, si no es esto, si no es así, por qué hay tanto esmero en cumplir con los Incoterms? Vamos a repasar el inciso 1 del artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional. Y mira lo que dice el inciso 1 del artículo 9. Dice, las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido
y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Las partes vienen a ser vendedor y comprador. Y dice entonces, cambiamos partes por vendedor y comprador. ¿Y cómo quedaría? Vendedor y comprador están obligados por cualquier uso que hayan convenido y cualquier práctica que hayan establecido entre ellos. Y nosotros hace un momento hemos dicho que los Incoterms son prácticas, son usos y costumbres, ¿correcto? Dijimos que son prácticas, dijimos que son usos y costumbres. Entonces, podemos interpretar este artículo de la siguiente manera. Las partes, o sea, vendedor y comprador, quedan obligados por el Incoterm, ese sería el uso y la práctica convenido entre ellos. Esa sería la interpretación de este artículo 9, inciso 1. Esa sería la interpretación. Vendedor y comprador quedan obligados por el Incoterm convenido entre ellos. Entonces, si bien es cierto por sí mismos, los Incoterms no son leyes, cuando se aceptan de mutuo acuerdo, terminas estando obligado a esa práctica, a ese uso y costumbre llamado Incoterm. ¿Correcto? Entonces creo que hasta aquí lo tenemos claro. ¿Ok? Hasta aquí me parece que sí lo tenemos claro. Ok, los Incoterms. ¿Qué cosas sí determinan? Ahora ya no vamos al qué no es, sino vamos al qué sí es. O sea, ¿qué cosas determinan los Incoterms? Muy atentos a esto. Los Incoterms o el Incoterm que vayas a convenir, el Incoterm que tú vayas a convenir con tu proveedor, va a determinar la vía de transporte en la que se va, valga la redundancia, transportar los bienes hacia Perú. Entonces, con esto estamos diciendo que el Incoterm que se pacta con el proveedor va a definir, atención con esto, va a definir si el embarque va a ser marítimo o va a ser aéreo. No hablo aquí de terrestre porque estamos hablando de nuestro curso de importaciones de China. Entonces, el Incoterm va a determinar si el envío va a ser marítimo o va a ser aéreo. ¿Ok? O una combinación de ambos también. Otra cosa que sí va a determinar los Incoterms es la transmisión de riesgo sobre las mercancías. Esta palabrita transmisión de riesgo la he querido dejar ahí porque se usa mucho cuando se habla de Incoterms, pero no es nada más y nada menos que la transferencia o transmisión de responsabilidad del vendedor hacia el comprador. Entonces, el Incoterm también va a determinar en qué momento deja de ser responsable sobre la mercancía el vendedor para ser responsable sobre la mercancía el comprador. Asimismo, en un tercer punto, los Incoterms determinan el lugar donde se va a entregar la mercancía. Es decir, si se va a entregar en puerto, en aeropuerto, puede ser origen o destino, o se va a entregar en puerta o otro lugar convenido, ¿no? Entonces, esto también lo van a determinar los Incoterms, el lugar donde físicamente la mercancía se va a entregar. Ya un poquito más adelante, cuando empecemos a hablar puntualmente de cada Incoterm, recomendaremos qué Incoterms son los mejores o los más acertados para hacer tus importaciones desde China. Y lo otro que también es súper importante es hasta dónde cubre los costos operativos el vendedor y a partir de qué punto en adelante cubre los costos operativos el comprador, o sea, usted.
Eso también es muy importante porque si hay sobrecostos en algún momento de la operación logística que pueda darse, eh, debemos de determinar quién debe asumir esos sobrecostos. Y esto se va a definir a través del Incoterm. Por esto se va a definir a través del Incoterm. Aquí, entonces, para resumir, el Incoterm va a determinar si va a ser aéreo o marítimo, va a determinar hasta qué punto físico es responsable el vendedor y de dónde es responsable el comprador por el bien llevar de la mercancía, nos va a definir si la mercancía se va a entregar en origen o en destino y en qué lugar, y quién asume los costos logísticos hasta un cierto punto y quién toma la posta en asumir también esos costos logísticos. Eh, y aquí en rojo les he puesto algo que es muy importante, que los Incoterms no regulan el medio de pago de la operación comercial, es decir, en ningún momento el Incoterm va a determinar si esto es crédito, si el vendedor le va a dar crédito al comprador, o le va a decir que le dio un adelanto, o va a ser 100% al contado, o un mix de formas de pago. Es decir, en general, los Incoterms no tienen absolutamente nada que ver con los medios y formas de pago. Eso es otro tema, esa es otra historia que los Incoterms no determinan. Muy bien, habiendo visto esta parte introductoria, eh, me gustaría ver si probablemente podamos empezar a armar una primera ronda de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, adelante. Muy bien, vamos a continuar entonces y esperamos de repente, si avanzando un poquito más, podamos empezarle a dar forma a una primera ronda de preguntas. A ver, eh, aquí están los Incoterms, estoy seguro que ustedes al menos de oída los conocen, y yo recuerdo mucho cuando inicié mi formación profesional en negocios internacionales, y seguramente aquellos que de repente han estudiado también, que son colegas aquí reunidos en la sala virtual o han tenido algún tipo de estudio en negocios internacionales hace 15 o 20 años, nos enseñaban los Incoterms por letras, ¿no? El grupo de la letra E, el grupo de la letra F, el grupo de la letra C y así. Eh, pero quiero plantear una manera más operativa aquí. Eh, y esta manera más operativa tiene bastante que ver con lo que hablábamos hace unos minutos en relación a que el Incoterm determinaba la vía de transporte. Fíjese, de los 11 Incoterms que tenemos, 4 son netamente marítimos, y ustedes lo están viendo en pantalla: FAS, FOB, CFR y CIF. FAS, FOB, CFR y CIF. De los cuales el menos común, es este de aquí. No es muy aplicado en la casuística. ¿Por qué? Porque el FAS deja la mercancía al costado del buque y tienes el FOB que lo deja encima. Entonces, no hay mucha praxis para el tema del FAS, pero sí se usa bastante el FOB, el CFR y el CIF. Sí lo usamos bastante recurrente, ¿no? Inclusive ustedes han oído hablar bastante de estos Incoterms. Y entonces FOB, CFR y CIF
son Incoterms netamente marítimos. Es decir, cuando ustedes compran, a través de estos Incoterms, entonces van a tener un bill of lading o una guía aérea, y esto va a ser marítimo 100%, ¿no? Va a ser definitivamente marítimo. Y un poquito más abajo tenemos los Incoterms, que las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Aquí estoy con mi librito de los Incoterms 2020, no tenemos video, pero estoy acompañado del mismo aquí, que siempre es bastante importante la cabecera de la biblioteca. Las reglas de la Cámara de Comercio Internacional nos denominan como multimodal a los Incoterms Export, FCA, CPT, CIP, CAP, DPU y DDP. Pero, obviamente, como estamos hablando de las importaciones de China, nosotros vamos a entender a estos Incoterms como aéreos. ¿Correcto? Lo vamos a entender como aéreos. A excepción del export, ¿no? Porque el export sí puede ser marítimo o aéreo, pero luego FCA, CPT y CIP definitivamente son aéreos. FCA, CPT y CIP, en este caso, vamos a hablar de una vía aérea y por ende va a ser aéreo, ¿no? El transporte. Y tenemos como un punto aparte, permítanme aquí mapear a Export para no dejarlo fuera. Este Export puede ser aéreo o marítimo. Y el FCA, CPT y CIP va a ser de todas maneras aéreo, y también tenemos otros Incoterms que son los Incoterms D. Pero lo que sucede con estos Incoterms D es que estos Incoterms D ya entregan en destino, inclusive con el trámite de aduanas hecho, y en realidad esto por sobre todo se cumple cuando nuestros proveedores nos mandan por courier, ¿no? De repente cuando son muestras o son un FOB, digamos, menor o igual a $2.000, ¿no? Menor o igual a $2.000. Entonces, más o menos, este es el mapa, ¿no? Teniendo como conclusión que nuestras importaciones van a ser en la praxis o ex-work o FOB o CFR o CIF. ¿Ok? FAS no es muy pragmático, y los DAP, DPU y DDP normalmente se aplican cuando te mandan muestras o envíos menores a $2.000. Entonces, sacando a estos del escenario, tenemos que nosotros vamos a importar en Network, en FOB, en CFR, en CIF, en FCA, en CPT o en CIP. Y les comento algo, el FCA es la versión aérea del FOB, el CPT la versión aérea del CFR y el CIF la versión aérea del CIF. Así que en realidad nosotros, desde el punto de vista muy práctico, muy directo a la vena, como decimos, necesitamos sabernos en realidad por sobre todo cuatro Incoterms. Export, FOB, CFR y CIF. Entendiendo entre paréntesis que el civil de FOB es FCA, el de CFR, CPT y el de CIF, el CIP. Entonces en realidad necesitamos sabernos bien cuatro de ellos. ¿Ok? De repente por ahí pueden hacer una captura de pantalla a estos gráficos o recuadros
que hemos hecho en este momento de la exposición que probablemente puedan ser de utilidad. ¿Ok? Y si tenemos alguna pregunta en este momento, por favor, gustoso, ¿no? A ver, tengo una pregunta por aquí. Nos preguntan eh, qué son los Incoterms en sí. O sea, de repente un concepto más concreto. Los Incoterms son prácticas eh, aceptadas de mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. Prácticas que van a determinar la vía de transporte por la que se va a distribuir los productos, van a determinar los costos que va a asumir el vendedor, los costos que va a asumir el comprador, va a determinar hasta qué punto es responsable el vendedor y a partir de qué punto el comprador, y eh, también te va a determinar, como lo veíamos, de repente si regresamos un ratito a la gráfica, una de las primeras, nos va a ayudar también a determinar hasta el lugar donde se va a entregar la mercancía. O sea que en concreto son prácticas de mutuo acuerdo entre vendedor y comprador para definir dónde se entrega, cuál es la vía por la que se transporta, cómo asumimos los costos entre ambas partes y dónde empieza y termina la responsabilidad de cada uno. Eso podría ser un concepto más concreto, ¿no? A ver, Jaime nos hace una interesante pregunta, ¿no? Nos dice, ¿podría explicar cómo es el proceso de importación a una cantidad menor de $2.000 FOB? Ojo, siempre hablando de FOB. Más concretamente, ¿en qué se diferencia la que dice el límite? Claro, lo que sucede, Jaime, y todos los que estamos aquí, es que cuando el envío no supera los $2.000, lo más usual en el tema de China es que te manden el envío por courier. Entonces, al mandarte el envío por courier y no pasar más de $2.000, ya ese servicio está establecido mundialmente que es un servicio puerta a puerta. Es decir, sale de la puerta del local del proveedor y llega hasta tu puerta. Lo único que tú tendrías que pagar aquí serían los impuestos, en el caso que exceda de $200, ¿no? Pero cuando los productos exceden de $2.000, por ley general de aduanas, estamos obligados a contratar un despachador de aduanas para que nos represente ante la administración aduanera y pueda hacer el trámite. Entonces, en este caso, los transportes de bienes solamente llegan hasta puerto o aeropuerto, hasta ahí nomás viene el proveedor, y luego el importador, o sea, usted asume el agente de aduanas y la nacionalización en destino. Si bien es cierto, los Incoterms nos dicen que el proveedor también puede asumir esa parte, en la práctica esto es algo difícil, pero a ver, respondido a tu pregunta. Tenemos aquí otras preguntas. ¿Cuáles son los Incoterms más fiables para comenzar? A ver, Rosmel, en un momento más estoy seguro que voy a responder esto. Santos nos dice, diferencia entre CIS y FOB. En un momento más también lo voy a responder, conforme desarrollen los Incoterms. Y si no ha quedado claro, por favor me lo dice. Rey nos dice, sabemos que cada 10 años cambian y se actualizan los Incoterms. ¿Cuáles serán los cambios sustanciales para este nuevo decenio? ¿Y quiénes son los encargados de todo esto? A ver, claro, cada 10 años cambia, lo dijimos en la introducción de la clase, esto es bastante correcto. Eh, los cambios sustanciales los vamos a seguir entendiendo conforme el desarrollo, estimado Rey, y los encargados de hacer los Incoterms son la Cámara de Comercio Internacional. Ok, muchas gracias por esta ronda de preguntas. Vamos a continuar con la ponencia. Y si tienen alguna pregunta más mientras vamos aquí desarrollando el tema, por favor pueden ir anotándola en el chat. Muy bien,
Aquí están los Incoterms 2020, que ya los habíamos presentado. Aquí está un poquito su descripción en inglés. Vamos al tema puntual, ¿no? Vamos al tema puntual. A ver, export. En el export se puede traer a Perú las mercancías cuando tú le compras a tu proveedor chino en export. Puedes traer las mercancías por cualquier modo de transporte. Lo habíamos apuntado hace unos momentos. Es decir, yo puedo comprarle en export al proveedor chino y traerlo aéreo o traerlo marítimo. Yo quisiera aquí apuntar por qué podríamos evaluar comprar en export. Es decir, ¿por qué en export? A ver, voy a anotar algunas ideas. Uno, porque la logística del agente, del importador, o sea, de tu agente, es más económica. Es decir, de repente ya comparaste que sale más barato traerlo de la puerta del proveedor hasta Perú, de la puerta del proveedor hasta Perú, ¿no? Te sale más barato hacer este traslado de la puerta de tu proveedor en Guangzhou, en Shenzhen, trasladarlo hasta Perú, te sale más barato con tu propio agente que encargándole esa logística a tu proveedor. Entonces ahí tienes un motivo por el cual tú comprarías en export. Correcto, tú comprarías en export. Vamos a una segunda. Una segunda sería eh, por mayor confianza en tu operador. Cuando hablo de tú me refiero al importador, ¿no? Mayor confianza en tu operador. O sea, por ejemplo, tú ya analizaste el punto 1 que acabamos de escribir y eres consciente que la logística desde la puerta del proveedor hasta Perú es más barata con el operador del proveedor. Pero sin embargo, tú no conoces al operador logístico de tu proveedor. No sabes qué tan eficiente o no vaya a ser. Entonces, si bien es cierto, ya sabes que contratando a tu propio proveedor logístico, a tu propio operador logístico, contratándolo, te vas a gastar 100, 200 dólares más, lo haces por un tema de confianza, porque confías más en tu operador logístico que en el operador de tu proveedor. Eso también sería otro porqué. Y el tercero sería por un tema de nivel comercial. Sería un tema de nivel comercial. ¿Cómo es esto? Probablemente la compañía china a la que tú le compres el producto sea una compañía bastante grande. Y al ser bastante grande, probablemente esos 2 metros cúbicos de carga, ese medio contenedor de carga o hasta ese contenedor de carga, para ellos sea un pedido pequeño, por lo grande que son, y tengan dentro de sus políticas, ¿ok? Y tengan dentro de sus políticas el hecho de que para un pallet o dos, para un cuarto de contenedor, para medio contenedor, ellos no hacen logística. Entonces muy probablemente el proveedor te diga o export o nada, o export o nada, y tú necesitas el producto de ese proveedor y termines aceptando por nivel comercial el hecho de comprar en export. Entonces, estos son, digamos, los 3 principales motivos que te conducirían a ti, como empresario importador, comprar en la puerta del proveedor. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a otro Incoterm. Aquí
Hablamos del Incoterm FCA. El Incoterm FCA. El Incoterm FCA es un Incoterm donde el proveedor ya no te espera en su puerta, sino que el proveedor lo que hace es ya un traslado interno dentro de China, en este caso, de la mercancía hasta el lugar donde tú le hayas indicado, un lugar obviamente dentro de China. Entonces, este tipo de situación o de Incoterm se utiliza bastante, vamos a poner uno cuando se hace aéreo, ¿no? ¿Por qué? Porque el proveedor traslada localmente la carga hasta la bodega del operador del importador. Y obviamente cuando hablo de la bodega del importador, del operador del importador, hablamos de la bodega en China. Ojo con eso, ¿ah? Hablamos de la bodega en China. Ojo que tú, empresario importador, no necesitas contratar directamente un operador logístico en China, sino lo que tú vas a hacer es contratar un operador logístico en Perú que tenga un partner, una especie de corresponsalía de filial o sucursal, en sí un brazo logístico en origen. Y él es el que te va a proveer todos los datos de la bodega, ¿no? Entonces, cuando hacemos aéreo y el proveedor va a tener la responsabilidad de trasladar la carga hasta el lugar que tú le indiques, que en el común va a ser la bodega de tu operador aéreo en origen, eso se llama un FCA, ¿no? Y la responsabilidad del vendedor va a ir hasta el bien llevar y entregar en esa bodega en China de tu operador. Y a partir de ese punto en adelante serás responsable tú, mi querido empresario importador. Así que ese es, digamos, el tema del FCA o por qué se utilizaría FCA en aéreo. ¿Correcto? Ahora, también sucede, vamos a anotarlo aquí, otro motivo que sería el motivo 2, sería que el FCA se usa también cuando el proveedor no tiene experiencia en despachos de exportación. Es decir, es probable que tú te encuentres con un proveedor que te diga: nosotros no sabemos cómo hacer el trámite aduanero de exportación. O te digan, como en algunos casos, nosotros no tenemos licencia de exportador. Entonces, en ese caso, también va a convenir hacer el FCA, porque lo que va a suceder es que el proveedor, como vemos aquí, va a trasladar la mercancía hasta la bodega del operador logístico del importador, o sea, de tu operador logístico, y tu operador logístico se va a encargar de hacer los trámites de exportación. Entonces, en este caso también se aplica el FCA. También se aplica el FCA. Creo que tenemos algunas preguntas aquí, hasta este punto. A ver. Entonces dice, a ver, si yo hago una compra de $200, se exoneran los impuestos. Todas las importaciones con valor FOB $200 o menos están exoneradas de tributos. Rubín dice, Elbor se puede comprar cuando el proveedor es fabricante. No necesariamente. El proveedor puede ser simplemente comercializador y también venderte en export. Porque si bien es cierto, la rígida traducción export es en fábrica, no necesariamente se tiene que vender un productor. La pregunta está muy buena. Gracias, Rubín. Muy bien.
Vamos a continuar eh, con otra pregunta. Nos dice Rey, profesor, ¿es verdad que para los proveedores chinos todo es FOB? No, no, es un mito. Algunos venden en Xwork, otros en FOB, algunos inclusive con frentes hasta destinos. O sea, es variopinto el tema, ¿ah? Es variopinto el tema, pero digamos, desde el punto de vista del exportador, exportadora, o sea, del proveedor chino, a ellos les convendría no ir más allá del FOB para no tener que cargar con tantas responsabilidades, ¿no? Por ahí sí podría ser, ¿no? Por el tema de no cargar con tanta responsabilidad. Rubín dice, FCA se puede usar cuando compramos de varios proveedores, claro. Eh, También puedes usar FOB para comprar de varios proveedores, ¿no? También puedes usar Export cuando compras de varios proveedores. Me explico un poco más, ¿no? Si tú tienes más de un proveedor en China, no necesitas importar por separado. Tú puedes comprar a cada uno de los proveedores y luego, si les compras de cada uno en Export, puedes coger de cada uno y juntar en la bodega de tu operador ahí en China. Entonces, esto de comprarle a varios proveedores puede aplicarse tanto en Xbox como en FOB como en FCA. Luego tenemos el Incoterm CPT, que es cuando el proveedor te manda vía aérea hasta el aeropuerto de Lima el producto asumiendo el flete internacional, pero sin un seguro de protección para la carga. Es decir, proveedor entrega el aeropuerto de Lima, es correcto. El proveedor entrega en el aeropuerto de Lima, no existe seguro para la carga y la responsabilidad del proveedor termina en aeropuerto de origen. Vamos a profundizar un poquito esto, estas anotaciones. A ver, en el CPT a ti te mandan la mercancía hasta el aeropuerto de Lima, es decir, el servicio o la logística que te da el proveedor es hasta que la carga pise el suelo peruano, correcto. Pero sin embargo no existe un seguro dentro del precio que te está cobrando el proveedor, lo que no quiere decir que tú no puedas por propia cuenta comprar un seguro. Entonces tú puedes comprar el CPT y luego tú propiamente, ya fuera del trato con el proveedor, puedes tomar un seguro para la mercancía. Eh, y lo otro también es importante, ojo, o sea, el hecho de que el proveedor entregue en el aeropuerto de Lima no quiere decir que su responsabilidad sea hasta ahí, porque recuerda que la mercancía no tiene seguro. Si bien es cierto, el CPT el proveedor entrega en el aeropuerto de Lima, su responsabilidad por el bien llevar de la mercancía termina en el aeropuerto de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso que se demuestre un siniestro a la carga y ese siniestro se haya dado posterior a la salida del vuelo desde China, el proveedor chino no tiene ninguna responsabilidad. Así que ahí vas a hacer dos cosas en paralelo o simultáneo. Hacer el reclamo a la aerolínea y aplicar el seguro que probablemente tú, de manera independiente al negocio con el proveedor, contrataste. Ojo con esto, ¿eh? Muy bien, continuamos. Luego tenemos el SIP, perdón, eh, tenemos el SIP. En el caso del SIP, permítame retroceder. Ok, en el caso del SIP, eh, la entrega
es en Aeropuerto Lima, correcto, el proveedor de entrega en Aeropuerto Lima, incluye seguro, y la responsabilidad del proveedor igual termina en aeropuerto de origen. A ver, vamos a explicar un poquito más esto. Físicamente la entrega es cuando el vuelo pisa suelo peruano, aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, ahí se ha cumplido con la entrega del proveedor. La mercancía ha viajado con seguro, porque el SIP incluye un seguro. Sin embargo, en este punto debemos de estar seguros, valga la redundancia, confirmar por parte del proveedor si nos está mandando un seguro de todo riesgo o no. Es importante saber cuál es la dimensión de cobertura del seguro que el proveedor nos está incluyendo. Si de repente nosotros podemos conseguir de manera autónoma un mejor seguro que el del proveedor, entonces es mucho mejor comprarle el CPT y nosotros pagar un seguro aparte, ¿ok? Y la responsabilidad del proveedor, igual que el FCA, igual que el CPT, sigue terminando en el aeropuerto de origen. Muy importante. Aquí resumimos un poquito, ¿no? Cuando el importador compra en Edgeworth o en FCA, es el importador el que tiene que contratar al agente de carga, ¿no? Para que le haga el recojo en origen de ser Edgeworth, para que le dé los apoyos del aeropuerto hacia adelante en FCA, es el importador el que lo contrata. Entonces, si contrata al agente de carga, en el caso de compra en Edgeworth y FCA, usted empresario importador, ¿no? Y ya luego, al llegar a Perú, al contratar al agente de aduanas, o puedes contratar también el servicio integral. Muy bien. Ahora vamos a los Incoterms que son netamente marítimos. Tenemos el FOB, ¿no? Que probablemente es uno de los más conocidos. En el FOB, el proveedor de la mercancía, el FOB, el proveedor de la mercancía, va a entregarla a bordo de buque en el puerto de origen, incluido el trámite de aduanas, ¿no? A bordo de buque la mercancía en el puerto de origen, incluido el trámite de aduanas. Podemos hacer algunas reflexiones aquí. Entrega, puerto, origen. A bordo de buque, ¿no? La responsabilidad del proveedor termina en puerto de origen, a bordo de buque también. ¿Correcto? Entonces, de ahí en adelante son ustedes los que tienen que asumir todo lo demás. Cuando hacemos importaciones marítimas desde China, este Incoterm, atención, este Incoterm junto con el Export son los más recomendables. ¿Por qué? Porque cuando tú compras en FOB, voy a ir a una gráfica, me voy a adelantar un poquito. Cuando tú compras en FOB, tú eres el que contrata al agente de carga. Tú eres el que contrata al agente de carga cuando tú compras en FOB. Entonces, cuando tú contratas al agente de carga, tú puedes saber desde el momento que le solicitas la cotización, o sea, cuando recién el proveedor va a producir, desde ahí tú le solicitas los gastos de llegada, cuánto te van a cobrar de descarga, cuánto te va a cobrar de visto bueno, de desconsolidación, cuánto te va a cobrar de almacenaje, de movilizaciones. Entonces puedes armar de una mejor manera tu presupuesto. Pero, por ejemplo, si tú compras en CFR, donde el proveedor
entrega la mercancía en puerto de destino sin incluir el seguro y donde su responsabilidad termina como en FOB a bordo del puerto de origen, si tú compras en CFR, eh, tú no vas a saber los gastos de descarga, de visto bueno, de almacén y demás, sino hasta el momento en que los tienes que pagar. Entonces, ahí una parte de tu presupuesto operativo va a estar como boxeando al aire, ¿no? Como tirando manotazos al aire. Y nos puede sacar muchas veces de presupuesto. Entonces, definitivamente, eh, lo más recomendable para importar de China es Edward o FOB. Y el mismo caso va a ser el CIF, porque el CIF es igual que el CFR, solamente que se menciona un seguro. Pero igual andas a ciegas con los gastos de descarga, de visto bueno y desconsolidación y demás que se vayan a necesitar. Entonces, aquí una conclusión más grande. Si vas a importar marítimo, importa en Edward o en FOB. Si vas a importar aéreo, puede ser Edward, FCA, CPT o SIP. Y siempre cuando es seguro, evaluar el nivel del seguro y si no, mejor tú haz un seguro por tu propia cuenta. ¿Ok? Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestra presentación del día de hoy. Dios los bendiga.